este video tutorial te voy a enseñar a hacer esta blusa en crochet o musculosa, súper cavada en los hombros. Es facilísima de hacer, está tejida en una sola pieza, no tiene costuras, como verán está tejida en forma circular. ¿Ven? Entonces vamos tejiendo toda la parte del cuerpo, le damos el alto que nosotros necesitemos y luego cavamos las sisas y tejemos la parte del escote en dos piezas separadas, pero la parte del cuerpo está tejido todo en una sola pieza. Los materiales que vamos a necesitar son, bueno chicas, entonces sin más vamos a pasar a tejer esta linda blusa. Bueno, para comenzar a tejer vamos a montar 110 cadenas con un número de aguja un poquito más grande del que vamos a usar, medio número más grande. Yo voy a montar 110 cadenas, no con la aguja que voy a tejer, sino con un número o medio número más grande, ¿sí? Entonces así monto 110 cadenas. Esto es un truco que yo tengo para que después, cuando ya toda la blusa esté terminada, la cadena de inicio no me quede tirante o muy ajustada con referencia al resto del tejido. Entonces solamente tejemos la línea de 110 cadenas con un número o medio número más de aguja. Una vez que hemos tejido las 110 cadenas, nos vamos a asegurar de tener derechita la línea de cadenas, todas para el frente, y vamos a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado. Aquí vamos a sacar la aguja con la que pusimos las cadenas, con las que tejimos las cadenas, y vamos a poner la aguja con la que vamos a tejer todo el trabajo, ¿sí? Entonces a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar en círculo y con la aguja que ya hemos designado para nuestro tejido. Tenemos las 110 cadenas y ahora vamos a tejer. Unimos la primera con la última cadena con un punto deslizado, subimos con una cadena y vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Yo lo que hago es poner la colita de hilo detrás de la línea de cadenas y las voy envolviendo a medida que voy tejiendo para ya ir escondiendo esta colita de hilo. ¿Ven? La pongo por atrás de forma paralela y a medida que voy tejiendo los puntos bajos en cada una de las cadenas, voy escondiendo esta colita. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas de base, así hasta finalizar toda esta primera hilera. Seguimos tejiendo entonces y ya vamos llegando al final de esta primera hilera. Tejemos el último punto bajo y ahora cerramos la hilera con un punto deslizado, uniendo el comienzo de la hilera con el final. O sea, tejemos de forma circular, pero al terminar la hilera cerramos con punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y en esta segunda hilera vamos a tejer puntos altos. Un punto alto por cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Así tejemos puntos altos, 110 puntos altos, y vamos dando la vuelta hasta completar la hilera.
Llegando al final de la segunda hilera tejida en puntos altos, tejemos el último punto alto, unimos con punto deslizado tomado en la tercera cadena que hicimos para subir, subimos con 3 cadenas, tejemos una más y tejemos un punto alto, no donde nos corresponde el siguiente punto, sino en el siguiente. Una cadena, tomamos hebra, donde nos corresponde el siguiente punto no, sino en el siguiente, ahí tejemos el punto alto. Nuevamente, una cadena, tomamos hebra, aquí donde corresponde el siguiente punto no, sino en el siguiente punto alto. ¿Ven? Nos va quedando de esta manera. Así vamos a tejer toda la tercera hilera. Estamos llegando al final de la tercera hilera, tejemos la cadena de separación y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena que hicimos para subir. Otra vez subimos con 3 cadenas y ahora vamos a tejer un punto alto entre los dos puntos altos de base. Tejemos un punto alto y donde tenemos el siguiente punto alto, ahí tejemos el otro. Otra vez entre los dos puntos altos de la vuelta anterior, en ese espacio tejemos un punto alto y el siguiente punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. ¿Ven? Entonces, en esta cuarta hilera tejemos toda la hilera de puntos altos. Bueno, casi llegando al final de la hilera número 4, donde estamos tejiendo todos puntos altos. Hacemos el último punto alto y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena que hicimos para subir al comienzo de la hilera. ¿Ven? Subimos con 3 cadenas y aquí comenzamos a hacer el dibujo en relieve. Vamos a tejer las 3 cadenas para subir, tomamos hebra y pasamos alrededor de las 3 cadenas como si fuéramos a tejer un punto alto, pero no lo terminamos. Otra vez tomamos hebra, pasamos sobre la cadena, volvemos como si fuéramos a tejer un punto alto sin terminar y otra vez repetimos alrededor de la cadena. Cuando tenemos 6 anillos en la aguja más el anillo de inicio, entonces así tomamos hebra y la pasamos por todos los aros que tenemos en la aguja, una cadena y nos vamos al siguiente punto. Tomamos hebra, en el punto que sigue, no en el siguiente, tejemos un punto alto y ahora vamos a repetir lo mismo. El punto consiste en hacer 3 puntos altos sin terminar alrededor de este punto alto que hemos tejido. Lo voy a hacer más lento para volver a repetirlo. Tomo hebra, paso por atrás del punto, traigo hacia adelante como si fuera a tejer un punto alto, pero no lo termino. Otra vez, tomo hebra, paso por adelante, traigo la hebra hacia el frente, no termino el punto. ¿Ven? Ya tengo 5 en la aguja. Otra vez, tomo hebra, paso por a través del punto, saco hacia adelante y ya tengo 7 anillos en la aguja. ¿Ven? Ahora tomo hebra y la atravieso por adentro de todos los puntos que tengo en la aguja. Tejo una cadena y me voy al siguiente. Repito otra vez. Tomo hebra. En el siguiente punto no, en el otro tejo el punto alto. Y otra vez
tomo hebra y a través de ese punto alto envuelvo con la hebra que saco hacia adelante. Repito, tomo hebra, me voy hacia atrás y saco hacia adelante, tomo hebra, me voy hacia atrás y saco hacia adelante. Al tener 7 anillos en la aguja, tomo hebra y por el centro de ellos paso la aguja y tejo una cadena y me voy al siguiente. Tomo hebra, lo voy a hacer ahora un poquito más rápido. Verán que consiste en el siguiente punto, no, en el otro, tejo un punto alto sin terminar a través del mismo punto alto, tomo hebra, punto alto sin terminar, tomo hebra, punto alto sin terminar, tomo hebra y de una sola vez saco la hebra por entre todos los puntos, tejo una cadena y repito. Así es el punto en relieve que vamos a utilizar para esta blusa. 3 veces tomo hebra, los atravieso todos juntos de una sola vez, tejo una cadena y me voy al siguiente. En este no, en el siguiente. Una vez, 2 veces, 3 veces, tomo hebra de una sola vez, lo saco, tejo una cadena y me voy al siguiente. Así entonces vamos a hacer este punto en la hilera número 5 hasta completarla. Llegando al final de la hilera número 5, tejemos el último punto, tejemos una cadena y vamos a cerrar con punto deslizado. Presten atención acá porque tenemos que cerrar en el punto alto que hicimos al comienzo, pero el punto alto está envuelto en los 3 puntos que hicimos atravesados, los 3 puntos altos que cerramos juntos. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar un poquito los puntos atravesados, buscar la cadena de inicio, ven, está aquí, y allí cerrar con el punto deslizado, ven. Entonces queda de esta manera, no se nota cuál es el primero ni cuál es el último punto que hemos tejido. Entonces cerramos allí con punto deslizado, subimos con 3 cadenas y vamos a comenzar la última hilera de esta serie. En esta última hilera vamos a tejer 3 cadenas para subir, un punto alto entre los 2 dibujos que tenemos en relieve, 1 y 2. Nos vamos al siguiente, entre los 2 puntos de separación, aquí tejemos 1, 2. Al siguiente, 1 y 2. Tejemos entonces hasta el final de la hilera. Estamos tejiendo los últimos puntos altos de la hilera número 5. Tejemos 1 y las 3 cadenas que hicimos para subir hacen las veces de el segundo punto alto. Cuando lo cerramos con punto deslizado, el segundo punto alto de el último grupito de puntos altos de la vuelta anterior, ven. Entonces así nos va quedando el trabajo. Ven que no se nota la unión entre una hilera y otra. Subimos con 3 cadenas y ahora miren, les quiero mostrar cómo vamos. Fíjense, ahora aquí vamos a comenzar de nuevo toda esta secuencia de puntos. Lo voy a poner así, fíjense, acá está la unión de todas las hileras, ven.
y no se nota prácticamente nada. Ahora lo que vamos a hacer al subir con 3 puntos altos es repetir toda esta secuencia, no la primera hilera de puntos bajos, sino la hilera de puntos altos y una cadena, puntos altos otra vez, puntos altos haciendo el dibujo en relieve y los 2 puntos altos que tejemos en la separación de cada uno de los puntos en relieve. O sea que tenemos que repetir la hilera 2, 3, 4, 5 y 6. Las vamos a ir repitiendo tantas veces como nosotros necesitemos para el largo de nuestra blusa o como nos guste a nosotros, ¿sí? Continuamos tejiendo entonces. Bueno, yo ya estoy bastante avanzada. He tejido, miren, he tejido un motivo, 2, 3 y 4 motivos, o sea, he repetido 4 veces el dibujo, ¿sí? Entonces estoy cerrando, o mejor dicho, estoy finalizando esta hilera donde estoy tejiendo puntos altos, cadena, y ahora cierro con punto deslizado. A partir de aquí, fíjense, a partir de aquí entonces, donde yo ya tengo este largo que he logrado con la repetición de 4 motivos, a partir de aquí entonces voy a hacer la parte de la sisa y voy a empezar a tejer por separado. Entonces, una vez que hago el punto deslizado, subo con una cadena y aquí vamos a poner un marcador de puntos. Yo no lo necesito, pero es posible que ustedes se confundan. Entonces es mejor poner un marcador de puntos para asegurarnos de que ahí está comenzando la hilera siguiente. He tejido una cadena y vamos a comenzar a tejer puntos deslizados, uno entre medio de los puntos altos y otro correspondiente al punto alto, uno entre medio y otro correspondiente al punto alto, ¿sí? Vamos a tejer entonces 5 puntos deslizados. Yo aquí ya tengo uno, entonces me voy al siguiente punto y tejo 2, en el siguiente 3, 4 y 5. Ahí tengo los 5 puntos deslizados, ¿ven? Luego tomo hebra y en el siguiente punto tejo un medio punto alto, ¿ven? Ahora voy a tejer un punto alto por cada uno de los puntos de base. Entonces repasamos: 5 puntos deslizados, un medio punto alto, y ahora comienzo a tejer puntos altos normales siguiendo el dibujo del diagrama que corresponde. ¿Ven? Así tejo puntos altos. Voy a tejer 45 puntos altos, perdón, 44. Con este medio punto alto que tejí van a ser 45, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo y bueno, ya estoy tejiendo el punto número 44, el punto alto 44, y el 45 lo voy a tejer en medio punto alto. ¿Ven? Así, de la misma manera que hice el primero aquí al comienzo. Medio punto alto, y aquí comienzo a tejer con 10 puntos deslizados. Aquí donde hice el último medio punto alto, voy a poner otro marcador de puntos y ahora voy a tejer 10 puntos deslizados. Tejemos 1, 2, tienen que tejerlos flojitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos girando y ahora volvemos a tejer nuevamente 45 puntos altos.
teniendo en cuenta que el primero y el último de estos 45 van a ser un medio punto alto. Entonces tejemos el medio punto alto, 1, y ahora continuamos en puntos altos hasta completar los 45. Pero recuerden que el punto número 45 también es medio punto alto, ¿sí? Seguimos tejiendo entonces hasta completar los 45 puntos. Estamos terminando la hilera, estamos llegando ya al punto número 45, este es el 44, perdón. El 45 lo vamos a tejer en medio punto alto y ahora vamos a tejer 5 puntos deslizados. Tejemos 1, 2, recuerden de tejer los flojitos, 3, 4, 5, y aquí nos encontramos con el marcador de puntos que nos indicaba el comienzo de la hilera. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, vamos a hacer una cadena para rematar y vamos a cortar el hilo. Bueno, vamos a comenzar ahora a tejer las partes delantera o trasera, son las dos exactamente iguales, y las vamos a tejer por separado. Tenemos aquí 45 puntos luego de haber hecho las disminuciones para las sisas de 10 puntos bajos en cada lado, ¿sí? Vamos a trabajar sobre estos 45 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Siguiendo el diagrama del tejido, siguiendo el dibujo, vamos a hacer disminuciones al comienzo y al final de cada hilera por 4 veces, o sea, en la hilera de ida una vez, la hilera de vuelta una vez, la hilera de ida una vez y la hilera de vuelta otra vez. Hacemos una disminución principio y final por 4 veces. Entonces, como les digo, siguiendo el diagrama, vamos a comenzar a tejer. Tengan en cuenta que ustedes necesitan seguir con el dibujo, o sea, seguir con el diagrama. Así que si por ahí se les presenta que tienen que hacer una disminución más seguida, o sea, aquí al principio tomar los puntos de diferente manera, no importa, está bien, porque debemos continuar con el dibujo, ¿sí? Entonces, repito, vamos a trabajar sobre estos 45 puntos centrales, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Entonces, aquí donde tengo el marcador de puntos, lo saco, inserto la aguja, traigo hebra, tejo una cadena para asegurar y ahora comienzo a tejer. Aquí, siguiendo el diagrama, voy a comenzar con el dibujo en relieve. ¿Ven? Entonces, tengo una cadena con la que aseguré, tejo 2 cadenas más, me voy al siguiente punto y tejo un punto alto sin terminar. Me voy al siguiente, tejo un punto alto sin terminar y luego cierro los 3 puntos juntos. Aquí vuelvo a poner el marcador de puntos y ahora sí sigo con el dibujo normal, con el punto en relieve. Ven, aquí no, aquí comienzo a tejer el punto en relieve, así hasta terminar esta hilera. Pero recuerden que al final de la hilera también vamos a hacer una disminución. Continuamos tejiendo entonces. Estoy tejiendo el último punto en relieve de la hilera y ahora nos queda hacer la disminución. Ven, tenemos los últimos 2 puntos sin hacer cadena ni nada. Vamos a tejer
donde corresponde el siguiente un punto alto sin terminar, y al siguiente, donde está el marcador, un punto alto sin terminar. Allí cierro todo junto. Saco el marcador de puntos, subo con 3 cadenas, giro, y aquí también hago una disminución al comienzo de la hilera. Tengo entonces las 3 cadenas con las que subí. Me voy a ir al siguiente punto, me voy a ir ahí mismo otro punto alto, que son los dos que corresponden en la separación del dibujo, y cierro todo junto. Aquí coloco el marcador de puntos. Ahora sigo tejiendo el motivo de forma regular. ¿Ven? Así hasta terminar toda la hilera. Estamos terminando la hilera. Tejemos puntos altos y ahora nos queda hacer el último punto con la disminución. Entonces allí tejemos un punto alto sin terminar, y donde está el marcador de puntos, que es donde marcamos el comienzo de la hilera anterior, tomamos hebra, tejemos un punto alto sin terminar, y ahora sí cerramos todos los puntos juntos. Ahí hicimos la disminución del final de esta hilera. ¿Ven? Sacamos el marcador, subimos giramos y comenzamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una disminución al comienzo, una disminución al final, siguiendo el motivo. Subimos con 3 puntos altos. En el siguiente punto hacemos un punto alto sin terminar. En el siguiente un punto alto sin terminar. Cerramos todo junto y ahí tenemos la primera disminución de esta hilera. Seguimos tejiendo puntos altos para completar el diagrama. Al finalizar esta hilera haremos otra disminución. Llegando casi al final de la hilera, entonces, donde tenemos el marcador de puntos, ¿ven? Vamos a tejer el último punto alto y ahí hacemos la disminución. Sacamos el marcador de puntos, subimos con 3 cadenas, giramos el tejido y aquí vamos a hacer la disminución siguiendo el diagrama de la siguiente manera. Subimos con 3 cadenas, tomamos hebra, saltamos 1, saltamos 2 y en el tercero tejemos el punto alto siguiendo el diagrama. ¿Ven? Aquí vamos a colocar el marcador de puntos y vamos a seguir tejiendo hasta completar la hilera y hacer la siguiente disminución. Una cadena, saltamos un punto al otro punto alto, una cadena, saltamos un punto al siguiente punto alto. Continuamos tejiendo entonces, llegando al final de la hilera, tejemos punto alto y ahora nos tocaría seguir el diagrama y la disminución. Lo que vamos a hacer es tejer un punto alto directamente donde está el marcador de punto de la vuelta anterior. ¿Ven? Sacamos el marcador de puntos. Ahora sí, subo con 3 cadenas, giro el trabajo y voy a empezar a tejer de forma recta, porque ahora, fíjense, ya tengo el cavado de la sisa que yo quiero y ahora me queda tejer en forma recta. ¿Ven? De esta manera voy a seguir tejiendo en forma recta, continuando
con el dibujo. Una cosita para aclararles: nosotros hemos comenzado a tejer de ida y vuelta, por lo tanto, si seguimos el dibujo, si seguimos el diagrama, el dibujo en relieve nos va a quedar para tejerlo del lado del revés y no quedaría tan sobresalido como si está tejido del lado del derecho. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tejer una vuelta extra, que la vamos a hacer de puntos bajos en este caso, para que el motivo en relieve nos quede del lado del frente. Pero bueno, ahora vamos a seguir tejiendo entonces en forma recta, sin aumentos ni disminuciones. Forma recta. Un punto alto por cada uno de los puntos de base que tenemos. Así vamos a continuar tejiendo de forma recta, siguiendo el diagrama hasta alcanzar el alto deseado para la sisa. En este caso yo hice la sisa de 23 centímetros. Ustedes la pueden hacer más larga o más corta de acuerdo a su gusto, de acuerdo al tamaño de la blusa en general. Yo la hice de 23 centímetros porque me gusta que quede bien cavada. Entonces tejemos casi los últimos puntos altos de la hilera. Saco el marcador de puntos. ¿Ven? Fíjense cómo ha quedado cavada la sisa. ¿Ven? Ahora subo con una cadena, giro, y esta hilera en particular la voy a tejer de puntos bajos, solamente para que el motivo en relieve me quede del lado del frente, solamente por eso, nada más. Así tejo entonces toda la hilera. Terminando esta hilera de puntos bajos, tejo el último punto, subo con 3 cadenas, giro el trabajo y ahora voy a comenzar a hacer el motivo en relieve. Recuerden que estamos tejiendo recto, siguiendo el diagrama sin disminuciones. Vamos a tejer entonces el motivo en relieve hacia arriba todas las veces que ustedes quieran hasta alcanzar el largo de la sisa que ustedes deseen. Recuerden que el largo tiene que ser contado a partir de cuando hicimos la división de los 10 puntos deslizados, ¿sí? Entonces vamos a tejer recto y repetir el motivo hasta que alcancemos el alto deseado. Bueno, ya he tejido entonces, terminé el motivo, comencé de nuevo la secuencia, pero no terminé el motivo en relieve. Les voy a mostrar que desde que comencé la sisa hasta aquí tengo 18 centímetros. A partir de ahora voy a separar lo que sería para formar el escote, ¿sí? Recuerden que teníamos 30 puntos y ahora voy a tejer siguiendo el motivo. Me corresponden tejer puntos altos, así que subo con 3 puntos, con 3 cadenas, perdón, y tejo 4 puntos altos. Tejemos entonces 4 puntos altos que sumados a las 3 cadenas que hicimos para subir nos suman 5 puntos. Luego tejemos medio punto alto y comenzamos a tejer 18 puntos deslizados flojitos. Entonces al finalizar vamos a tener 5 puntos de hombro, 5 puntos altos de hombro, un medio punto alto de conexión entre los 5 puntos altos y los 18 puntos deslizados que van a formar el escote. Tejemos entonces estos 18 puntos deslizados
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, que van a ser los puntos altos, uno más de medio punto alto de conexión. Ahí tejemos el último, medio punto alto de conexión con los 5 puntos altos del otro hombro. 2, 3, 4 y 5. Subo con 3 cadenas, giro y tejo 5 puntos altos. Mejor dicho, 4 más las 3 cadenas de inicio de subida son 5. 3, 4, 5. 3 cadenas para subir y nuevamente giro y tejo 4 puntos altos más. Así completamos este primer hombro. Tejo una cadena más y corto el hilo. ¿Ven? Ya tenemos un hombro. Nos vamos ahora al siguiente hombro. Tomamos el hilo, contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos. Ahí insertamos la aguja, traemos hebra, tejemos una cadena para asegurar, subimos con 2 más y continuamos tejiendo hasta completar los 5 puntos altos en este hombro. 2, 3, 4, que sumados a las cadenas para subir suman los 5. 3 cadenas para subir, giramos y tejemos hasta completar los 5 puntos altos. Tenemos 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Así ya tenemos los 2 hombros. Tejemos una cadena, cortamos el hilo y rematamos. Bueno, ya tenemos finalizada una parte. Trasera o delantera, es lo mismo porque son exactamente iguales. ¿Ven? Fíjense entonces, los 5 puntos altos del hombro, los puntos deslizados para el escote y la sisa. De esta manera vamos a tejer la otra parte exactamente igual que esta, de la misma manera. Recuerden que bueno, ya tenemos terminadas entonces las dos partes exactamente de la misma manera. Las enfrentamos así. Recuerden que hemos estado tejiendo hacia el frente. Entonces ahora, para cerrar los hombros, lo que vamos a hacer es dar vuelta al tejido y les voy a enseñar un truquito para coser sin necesidad de aguja lanera, sino con la misma aguja del crochet. Vamos a cerrar los hombros y el próximo paso que nos queda hacer es tejer alrededor de la sisa y alrededor del escote una hilera de puntos bajos, nada más. Eso es todo lo que nos queda, pero primero vamos a coser o unir los hombros. Como ya les dije, con la misma aguja del crochet recuerden que tenemos 5 puntos en los hombros, ¿sí? Entonces yo, antes de cortar la hebra, dejé la última hebra un poco larga, bastante larguita, para con esa misma unir el hombro. Entonces enfrentamos los dos hombros, tomamos la primera cadena de un lado y del otro y tejemos allí
un punto bajo. Nos vamos a la siguiente cadena de un lado y del otro, sacamos la aguja, pero tejemos un punto deslizado, flojito. Recuerden que son 5 puntos solamente. Nos vamos a los terceros, una cadena de aquí, una cadena de aquí, saco la aguja y tejo un punto deslizado. Ya llevamos 3, me voy al siguiente, tomo las 2 cadenas, saco la hebra y tejo un punto deslizado. Me voy al último, una cadena aquí, una cadena aquí, saco la aguja y tejo un punto deslizado. Tejo una cadena más para asegurar y saco la hebra. De esta manera nos queda unido el hombro con la misma aguja del crochet. Hacemos lo mismo en el siguiente hombro. Lo unimos de la misma manera que este. Ahora entonces vamos a pasar a hacer el borde de la sisa. Por el lado del derecho, recuérdense que cerramos el hombro por el lado del revés. Vamos a dar vuelta al tejido y por el lado del derecho, desde la parte de abajo de la sisa, desde el centro, allí vamos a comenzar, vamos a insertar la aguja donde habíamos comenzado en el centro, donde habíamos comenzado la disminución de los 5 puntos bajos para cada lado de la sisa, recuerdan. Allí entonces vamos a insertar la aguja y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que encontremos solitos, un punto bajo. Así vamos a ir siguiendo todo alrededor de la sisa. Un punto bajo, ¿ven? Ahora, cuando lleguemos a la parte del diagrama o a la parte de los puntos donde tenemos un punto alto en la orilla, vamos a hacerle 2 puntos bajos. Ahora vamos a llegar ahí y les muestro. Aquí, por ejemplo, ¿ven? Aquí tenemos las 3 cadenas que hicimos para subir en el diagrama de puntos altos. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos en este diagrama, ¿ven? En este punto. Seguimos con un punto bajo aquí donde están las 3 cadenas para subir antes del diagrama de relieves. Aquí vamos a tejer 2 puntos bajos, ¿ven? En el siguiente 2 puntos bajos, aquí 1 y en el siguiente 2. Fíjense, ¿ven? Donde están las 3 cadenas para subir pertenecientes al diagrama, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿ven? Así vamos a ir dando toda la vuelta, haciendo puntos bajos. Ven, aquí llegamos al hombro y seguimos tejiendo alrededor puntos bajos. ¿Ven? Entonces, así vamos a ir haciendo todo alrededor del hombro y del escote. Continuamos tejiendo entonces. Bueno, como ven, ya he terminado de dar la hilera de puntos bajos en las sisas y también en el escote. Comencé por un lado, di toda la vuelta y cerré. Solamente ahora quedan esconder los hilos, ¿ven? Los hilos con los que hemos cosido y ya estaría lista nuestra blusa. Entonces, chicas, espero que no tengan ningún problema para tejerla. Recuerden que hemos tejido de forma circular el cuerpo, luego hemos sacado 10 puntos desde el comienzo, tejimos 45 puntos
sacamos 10 puntos para comenzar la sisa y tejimos las partes por separado. Hemos hecho por 4 veces disminuciones al comienzo y al final por 4 hileras, tanto de ida como de vuelta, hasta llegar a tener 30 puntos para tejer recto y alcanzar el largo deseado para nuestra sisa. Hemos sacado 20 puntos al centro, dejando 5 puntos para cada uno de los hombros, a los cuales les tejimos 2 vueltas, 2 hileras en puntos altos. Luego tejimos una hilera de puntos bajos alrededor de cada una de las sisas y alrededor del escote. Tanto la parte de adelante como la parte de atrás son exactamente iguales, no tienen diferencia. Recuerden, la sisa es bien cavada. Cuando se pongan algo abajo, acá se les va a ver. Recuerden eso, porque por eso es bien cavada. Ahora, si ustedes desean hacerle alguna variación a su gusto, o tejerlo recto o tejerlo menos cavado, eso ya queda a su criterio. Estoy segura que de todas maneras les va a quedar muy bien tejida esta blusa. Si te gustó este video tutorial y quieres aprender más sobre crochet y cómo incluirlo de manera fácil y útil en tu vida, suscríbete a mi canal, así no te perderás ninguno de los videos en el momento en que los suba. Si tienes una amiga a la cual estos le pueden ser útiles, lo puedes compartir, porque cuando compartimos crecemos todos. Ven y forma parte de mi tribu de crocheteras. Regístrate en mi página web. Tienes el link de enlace abajo en la cajita de comentarios. Te mando un abrazo lanero y nos vemos en el próximo video tutorial.